vamos a tomar contacto con Luis Berdiñas. Él es especialista en liderazgo, pero además habla sobre gestión del estrés y sobre algo que también empezó a interpelarnos bastante en los últimos años, que tiene que ver con la inteligencia emocional y cuánto de impacto puede tener ello en el cuerpo. Luis, buenos días. Clara Liz te saluda. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Clara. Un saludo grande para vos, para todo tu equipo y para los oyentes. Bueno, muchas gracias. No, por favor, me parece que de verdad es un tema en el que tenemos que tomar conocimiento, que tenemos que saber qué sucede. Se habla mucho en los últimos tiempos, no solo de la inteligencia emocional, sino también, y esto tiene una relación directa obviamente, y eso me lo dirás vos, un poco de cuánto impactan las emociones y cómo cada uno de nosotros vamos regulando las emociones y a raíz de ello el impacto en nuestro cuerpo. Contanos un poco más sobre este tema. Los seres humanos somos seres emocionales que a veces razonamos y no seres racionales que a veces nos emocionamos. Toda nuestra vida la vivimos cotidianamente arriba de un colchón de estados de ánimo, emociones y sentimientos. En realidad, el estrés, que hay que desmistificar una parte del estrés, porque el estrés tiene una parte positiva y una negativa. La positiva es el eustrés. El eustrés es cuando estás un poco estresado, pero positivamente estresado, porque estás con un proyecto, estás metido en un emprendimiento, o tenés un evento muy importante por delante, estás llevando adelante un trabajo que te encanta. Durante parte del día, por ahí 6, 7 horas, estás por arriba del equilibrio homeostático, pero es un estrés positivo, el cuerpo se adapta perfectamente a eso y de hecho lo disfruta. El nervio vago genera oxitocina, acetilcolina, hay serotonina, un poquito de dopamina también, que es la del placer. Y después tenés con el nombre de distrés todas las que son negativas, las reacciones negativas, donde aparece el sistema nervioso simpático. Nosotros tenemos el sistema nervioso central, que a su vez se divide en tres facetas: el simpático, el parasimpático y el entérico. El entérico está en el intestino delgado y es lo que se llama el tercer cerebro. Y a través del nervio vago se conecta del mensaje de ida y vuelta con el cerebro craneal. El segundo cerebro que tenemos es el cardíaco, que también interviene muchísimo, ahora está mucho más estudiado que antes, interviene muchísimo en las respuestas al estrés, sobre todo con lo que vos decías, con la parte emocional. No existen eventos estresantes, existimos personas que nos estresamos frente a determinados eventos. Puede ocurrir algo que a vos te estrese muchísimo, que a mí no, o viceversa. Claro, eso es muy individual. Está bien la aclaración que estás haciendo. ¿Viste cuando, pensando un poco más así desde los hogares, ¿no? Cuando dicen, no, lo que pasa es que Pepe se pone nervioso por cualquier cosa, ¿no? Estas cosas que pasan en las familias, entre las amistades, y a lo mejor tenés a otro conocido que en la observación de su comportamiento nada nada le mueve la aguja, ¿no? Como decimos a veces en la cotidianeidad. Ahora, ¿qué pasa cuando con esas personalidades que todo los pone nerviosos? Desde lo más pequeño cotidiano, desde subir al colectivo y encontrarse que se olvidó de cargar crédito en la sube y se tiene que bajar, hasta, no sé, la pérdida de alguien muy cercano, por ejemplo, como que casi es el mismo nivel de estrés que le produce. ¿Cómo tiene esa gente o cómo podría esas personas que se ponen muy nerviosos y se estresan por todo aprender a regularse? Porque a veces son personalidades, como decías, Luis. Sí, es exactamente como vos le dijiste. En realidad no es a veces, siempre son nuestras personalidades, sí, que a nivel académico las tenemos divididas en tres grandes grupos, que es el tipo de reactor A, que es el que vos acabás de describir, la persona que vive en un estado de semialerta permanente, que frente a un evento reacciona como el Tano Calentón, claro, grita, insulta o se pelea. Casi como una forma de vida. Es parte de su estilo de vida. Sí. Tiene una ventaja. A ver. Anda todo para afuera. No. Bueno, por eso te lo preguntaba, porque no es lo mismo que el que uno ve, cuando uno ve una persona siempre como en un estado zen o con absoluta tranquilidad, que uno a veces se pregunta y dice, ¿y cuándo drena, no? ¿Y cuándo larga todo lo que le puede suceder en el día? ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Es fundamental lo que nos decís, Luis. Bueno, el estado zen estaría en el biotipo B.
Ajá. O sea, la persona que está entrenada para gestionar el estrés. Ese es el trabajo que hago yo con ejecutivos, con personas, con equipos, justamente porque el C es el que mete todo para adentro, que en vez de hacer explosión como hizo la, hace implosión. Sí. ¿Viste? Y es tan complejo para la salud y tan peligroso como el A, como el C. Uh-huh. En el B está toda la gente que hoy cada vez es más, porque cada vez hay más gente haciendo ejercicio físico, mindfulness, danzas, todo lo que vos tenés que hacer para entrenarte, trabajo de respiración, para aquellos que quieran, que estén en sus casas escuchando, el primer fenómeno respiratorio que hay que trabajar es el que se llama 4-6-8, inspiro en 4, retengo 6, exhalo en 8, siempre por nariz, ¿bien? ¿Eso es en cualquier momento del día o eso se aconseja en la situación de alto estrés? ¿O se hace en un horario específico? Yo lo hago hasta en los semáforos largos. Ah, mira. Porque te aquieta, es un volver a la calma que con 4 o 5 ritmos respiratorios es excelente para la higiene del sueño, para conciliar el sueño, pasar a las ondas teta es espectacular. Y después tenés otro que es para los que están en el grupo primero, los que tienen por ahí un ataque de pánico, es lo que se llama la respiración táctica, que es inspirar. Supongo que se habrá escuchado. Eso perfectamente. Las Fuerzas Armadas, lo hacen los SEALs, los Rangers, cuando están en un momento de un ataque muy violento, y para salir del ataque de pánico se utiliza esa llama respiración táctica. Uh-huh. Pero esa en general la podés llegar a usar en un momento de un accidente muy probado en la calle o alguna situación por el estilo. Pero el otro que te dije, el 4-6-8, lo podés usar todo el día en secuencias de 4 a 6 respiraciones. Inspiro 4, tengo 6, largo en 8, pero lo más importante, colgándome de lo que dijiste al principio, es trabajar nuestra emocionalidad en términos de entrenarme a cómo yo afronto los hechos que yo digo que me estresan. Vos sabés que está comprobado científicamente que más del 85% del estrés humano se da por inferencias, expectativas y ansiedades sobre hechos que nunca suceden. ¿Se entendió? Sí, clarísimo. Sí, clarísimo. O sea, en verdad es un pensamiento previo a lo que a algo que a uno es como uno se lo toma lo que está sucediendo. Es exactamente. Eso. Es por qué eso me está afectando a mí si en verdad no es algo que me está sucediendo tal vez directamente, por ejemplo. O sí, pero ¿por qué yo permito que eso me afecte y me interpele? Bueno, exactamente. Lo que pasa es que parece que tenés que estar entrenado. Claro. Porque, digamos, estresarnos no es algo que elijamos. Nos encantaría no estresarnos. Sí, claro. Pero cada uno tiene la personalidad que tiene, se toma las cosas de una determinada manera. Hay gente que todo lo hace muy, muy personal. Sí. Se ofende muy, muy fácil. Y en el tipo de vida que tenemos hoy en día, recibimos demasiados estímulos todos los días como para tener el suficiente entrenamiento y dejarla pasar. Me interesa mucho lo que dijiste. La cantidad de estímulos que tenemos a diario también van generando, y a veces probablemente no nos demos cuenta, y hasta a nivel cerebral, esto contámelo vos, distintas necesidades que tal vez no son reales, como recién decías. Y eso hasta va generando una ansiedad, y la ansiedad puede decantar también en una situación de estrés. Lo que acabas de decir es correctísimo, dado que es bidireccional. La ansiedad genera estrés, el estrés genera ansiedad. En cuanto a los estímulos, yo te cuento, el cerebro humano no está cableado cognitivamente para soportar 80 o 90 mil estímulos distintos, conscientes y subconscientes, que vos tenés todos los días. Uno de los entrenamientos más importantes que se hace para bajar los niveles de estrés y tener cierto, digamos, mejor capacidad de respuesta, de afrontamiento, es el focusing. Hacer foco en una sola cosa y entrenarte en eliminar. Yo, por ejemplo, con mi señora, nosotros no vemos los noticieros que empiezan a disparar todas las malas noticias, porque yo a mi auto le pongo insignia y a mi cerebro no le pongo basura. Entonces no quiero estar escuchando asesinatos. A la mañana los noticieros informan
pero hay muchos que los informan con un grado de morbo tan fuerte, pero es porque el público lo consume. Te voy a agregar algo a lo que decís, Sí. porque hago lo mismo que vos y que tu señora en casa. Digo, esto de elegir lo que uno consume. Digo, si bien hay una cantidad de cosas para consumir hoy por hoy, y a veces los trabajos también nos llevan a esa necesidad de ese consumo, porque uno, bueno, no sé, o a quien le gusta estar informado, lo que sea. Hay algo que sí he notado en el último tiempo y que tiene que ver con cada material que uno elija, que tiene que ver con los tonos de voz, ¿no? Vos podés elegir ver noticias, pero también podés elegir verlas en un tono de voz tranquilo, que no va a ser lo mismo que te cuenten algún accidente en Panamericana en un tono de voz de alerta permanente durante 5 minutos, que ver o escuchar una noticia en un tono de voz más tranquilo y relajado. Y eso también va ingresando en ese estrés que nos estás enumerando. Por eso esto que vos decís, Luis, de elegir los contenidos que uno sabe que lo pueden alterar, uno ya se conoce. Bueno, dijiste dos cosas importantísimas. La primera, elegir los contenidos y elegir los volúmenes. Acuérdate que el ser humano es energía pura. Nosotros somos energía vibratoria. Vivimos en una determinada frecuencia de onda. Así como vos me estás llamando por una radio que tiene una frecuencia, el ser humano es un ser cuántico, donde nuestra, digamos, moléculas más pequeñas son los fotones, están en permanente vibración, después están los átomos por arriba todavía, y estamos, por eso vos no ves, por ejemplo, el cerebro cardíaco emite energía electromagnética que se llama energía toroidal. Por eso cuando vos estás cerca de una persona notás o cierto rechazo o cierta buena vibra. Sí, totalmente. Lo que vos dijiste, pensar que el sonido entra por uno de los sentidos, que es el oído. Sí. Y vos podés no estar prestando atención, pero tu cerebro se está estresando porque lo que estás escuchando está en una vibración desadecuada para tu frecuencia de onda. Es impresionante. Bueno, de hecho, te digo, yo hoy utilizo en empresas ejercicios de musicoterapia con danza con tambores, por ejemplo. Lo que se logra en trabajo de equipo, en el mundo del liderazgo, trabajando la fusión de las individualidades en el trabajo común, arrancando con gente que se experta en esto, por supuesto, y vos le das a 40 personas elementos de percusión que no tienen ni la menor idea de cómo tocarlo, y termina esto en una orquesta que no te lo puedes imaginar. Y esto tiene que ver con la sensibilidad emocional del ser humano y la frecuencia de vibración en la que estamos. También es un espacio donde uno puede hacer una pausa. Yo estoy imaginándome lo que me estás relatando. Y no nos estamos permitiendo esto, ¿no? En esto de poder hacer una pausa, digo, levantar la mirada, observarnos. Yo creo que es posible que se esté perdiendo la capacidad de observación hacia ese otro a partir de la cantidad de pantallas y de estímulos. Y quiero trasladar un poco esta charla para que me digas vos si también se puede hacer prevención, porque estamos hablando de gestión del estrés y de inteligencia emocional, pero digo, en los más pequeños también se puede hacer prevención justamente cuidando los contenidos, porque también los contenidos hoy para los más pequeños, que están en desarrollo todavía, qué sé yo, niños de 3, 4, 5, 6 años y un poco más, y hasta los 12, te diría, están en desarrollo, y la oferta de imágenes que hay, ya sea en una película, en un dibujo o en lo que sea, no es la misma que había hace 30 años, que eran más lentas, por ejemplo. Bueno, hasta los 18, entre los 18 y los 22 años no termina de madurar la corteza prefrontal, que es donde vos tomás las decisiones conscientes cognitivas para actuar o para refrenar un impulso. Así que imagínate, mirá si estás en lo cierto respecto del contenido que le das a los chicos. Lo que le entra casi sin filtro. Sí. El otro día, en otra nota que me hicieron, le decía, ¿te pusiste a ver Netflix? Que el 90% arranca con los carteles de violencia, lenguaje inadecuado, imágenes de esto, imágenes de lo otro. Pero, ¿por qué lo hace Netflix? Porque nosotros lo consumimos. Si nosotros no lo consumiéramos, no haría ese tipo de series. O sea, acá hay una mezcla del morbo natural del ser humano, que no es ni malo ni bueno, es una condición de la condición humana, digamos. Pero es curioso, es parte claro. nuestra. Vos fíjate lo que pasa con los accidentes. La gente termina chocando por mirar un accidente. Sí. O sea, de alguna manera el ser humano busca el periodismo amarillo, la cosa tortuosa, porque si no los periodistas, no es que los periodistas sean malos y sean más morbosos que la gente, le dan a la gente lo que la gente pide. Ahora, es como vos decís,
si yo elijo medir con qué me alimento, si yo elijo qué le llega a mis hijos, si yo elijo qué cantidad de horas le pongo a la pantalla y al celular, si yo elijo estar más físicamente con mi familia o con mis amigos, que mirar que... ¿Viste cuando estás en un restaurante, hay 6 personas y por ahí hay 2 hablando y todo lo demás están con el celular en la mano? Sí, las imágenes, las fotografías. Te llevo por ejemplo, al vagón de un subte. Si vos lo usás, decidir si vos lo usás a él o él te usa a vos. Claro, está muy bueno, me gustó. Es tremendamente estresante para el cerebro humano el cambio permanente, pero tiene un truco esto. Cuando el ser humano está buscando un like, cuando está buscando un pulgar para arriba, cuando está buscando un me gusta, en el momento en que lo recibe una carga de dopamina, una descarga de dopamina. Eso es placer instantáneo. Como la dopamina es momentánea, es cortita, es un placer corto, el ser humano, se le pasa enseguida, el ser humano busca tener la mayor cantidad de tiempo posible, que es totalmente a la serotonina. La dopamina se produce 85% en el cerebro, la serotonina 85% en el cerebro entérico, que es el que está en el intestino delgado a lo largo de todo el nervio vago. Uh-huh. Entonces, el teléfono es una adicción, y las adicciones todas, la ludopatía, la drogadicción, cualquier adicción que vos tengas, tiene el mismo sistema en la cadena de disparo en la cadena dopaminérgica en el cerebro. Lo que ocurre es que hay algunas que son muy peligrosas. Qué difícil cuando hoy todo va por el celular también. Muy pesado, claro. Una droga muy pesada. El sistema dopaminérgico te dispara más o menos 1000 miligramos de dopamina y se bloquean los receptores nerviosos porque tu cerebro dice, no, este tipo me va a matar. Claro. Mata muchas neuronas. Nunca más vas a llegar a tener ese nivel de experiencia de placer. Por eso el dealer te regala la primera probada, claro, para que después te mueras comprando, porque no vas a llegar nunca a ese mismo grado de placer. Pero en este caso pasa lo mismo, sí, no con el peligro de la droga, pero sí estamos todo el tiempo buscando el placer de si me vieron, me contestó, no me contestó, me puso el pulgar para arriba. Claro. Y como dijiste vos antes, es extremadamente estresante la interpretación de los mensajes en el WhatsApp. Porque una cosa es cuando vos hablas con alguien, le escuchás la voz o le ves la cara, le ves la impronta. Acordate que hay comunicación verbal, paraverbal y no verbal, digamos física. Entonces, en el WhatsApp solamente tenés una interpretación de lo que el otro está escribiendo. Claro. Y ahí empieza tu propia conversación a generarte estrés porque estás suponiendo que el otro está pensando de vos tal o cual cosa. Hay un montón de disparadores con este tema. Sí. En términos de lo psicosocial, para tener estrategias de prevención, de afrontamiento del estrés. Bien, es muy interesante lo que nos contás, la verdad que... Hola. Sí, ¿me escuchás, Luis? ¿Me escuchás, Luis? Luis, ¿me estás escuchando? Bueno, muy interesante lo que estás hablando, Luis, ¿me estás escuchando? Hola. Sí. Bien, Luis. Bueno, no, me parece muy interesante, todo es para hablar bastante tiempo más. Nosotros ya estamos a unos minutitos de las noticias, pero bueno, no sé, si me escuchás, Luis, para esta despedida. Te escucho perfecto. Bien, preguntarte, quiero rescatar algo de toda esta charla que es muy profunda y que hay mucho para despuntar sin duda. Hablaremos y continuaremos esto en otro momento seguramente, pero quiero destacar y me llevo algo de todo lo que dijiste que fue muy interesante y es hacer foco, ¿no? Intentar, porque a veces la vorágine nos lleva a intentar hacer muchas cosas a la vez, pero intentar hacerlas de a una y hacer foco en una, para ir de a poco y no estar inclusive hasta retroalimentando esta cantidad de estímulos. Podemos hacer, vos dijiste que se llama focusing. Sí, es el nombre en inglés con el ING al final, el gerundio, como si quedas caminando, acá es enfocando. Enfocando, bien. Pero sí, bueno, es como vos dijiste, de a una por vez. De a una por vez. Cuando haces foco, ¿qué va a hacer tu cerebro? Te va a querer sacar. Porque el cerebro... Y bueno, hay que batallarlo, así como es, sí, hay que dar las propias batallas diarias con el propio cerebro y saber a dónde están las debilidades, sin duda. Luis, yo tengo pendiente una tanda, te quiero agradecer mucho esta entrevista, vamos a seguir charlando estos temas porque me parece que es necesario que podamos informar a todos los ciudadanos, a toda la población, para que todos podamos ir regulándonos y justamente para que este estrés no nos interpele en la diaria, sino ir pudiendo tomar
herramientas para que todos podamos conocer un poco más sobre la inteligencia emocional que podemos manejar. Gracias, Clarita, un beso muy grande para vos, abrazo al equipo y un excelente domingo para los oyentes. Igual para vos, buen Día de la Patria para vos, Luis. Era Luis Verdinias, especialista en liderazgo, gestión del estrés e inteligencia emocional.